Bueno, el día de hoy vamos a ver derivadas. Eh, es un tema que bastantes personas a veces lo llevan en la universidad y bueno, a empezar, ¿no? Más que todo. Primero, veremos qué es la derivada, pero antes vamos a hacer... espérense, déjame chequear algo. Quiero revisar algo. Bueno, seguimos, ¿no? Vamos a hablar sobre la derivada, ¿no? En este capítulo realizaremos un estudio de las derivadas como una función, o bueno, la derivada de una función que en realidad es un instrumento matemático muy potente que sirve para el estudio del cálculo diferencial e integral. Las derivadas aparecieron aunque de forma tanto eh, obscuras en el siglo XVIII como consecuencia del estudio de las velocidades hecho por el matemático y físico inglés Newton, y el estudio sobre las tangentes fue hecho por el matemático y filósofo Leibniz. No, bueno, estas son una de las aplicaciones que tiene también la derivada, pero en este capítulo hablaremos de las derivadas de diversas funciones, de tal manera que en el siguiente capítulo trataremos sus aplicaciones. Simplemente en este capítulo de acá vamos a hablar sobre la derivada como tal. Primero, definición formal. Consideremos una función real de variable real, ¿no? Y igual a f de x. Si x pertenece al dominio, entonces la derivada de la función respecto a x la definiremos como la expresión, que en este caso está acá escrita, y lo puedo volver a escribir acá, no hay problema en ello. A ver, espérense, déjenme chequear algo. Ya, bueno, estábamos definiendo, esperen, déjenme ver qué pasó, quiero chequear algo. Bueno, seguimos, ¿no? En este caso de acá, uy, algo pasó, esperen. No, ya. A ver, quiero ver si estamos grabando porque quiero si estamos grabando. Perfecto, entonces le damos, ¿no? Ya. Ahora, estamos viendo acá la definición formal de la derivada, que es esta de acá que tenemos acá. Por ejemplo, ahorita vamos a ver. Dice que esta es su notación. F y acá una comita que dice prima es igual al límite de cuando una variación de x tiende a 0 de la función f de x más dicha variación menos f de x sobre dicha variación. Esa es la definición formal, y siempre y cuando el límite existe, entonces la derivada va a existir. El proceso de encontrar derivadas se llama diferenciación. Es un nombre que se le suele dar. Esperen un toque. No, el proceso se llama diferenciación. No, ahora, por ejemplo, acá nos piden encontrar la derivada de 1 sobre raíz de x. Entonces, por definición, si x pertenece al dominio de la función, f de prima va a ser igual al límite de la variación de x cuando f más esa variación menos f de x sobre dicha variación que tienden a 0 debe existir, ¿no? Acá lo tenemos más claro. No, por ejemplo acá. Entonces, aplicábamos la definición f de x. Tenemos que la función que nos habían dado era, si no me equivoco, era 1 sobre raíz de x, ¿no? Esa era la función que nos habían dado. Esperen para escribirlo bonito mejor. La función que nos habían dado era f de x va a ser igual, ay, que escribe face, ¿no? Nos habían dado, esperen, ya, f va a ser igual a 1 sobre la raíz de x pura. Se está escribiendo bien feo. No sé qué está pasando. A ver, vamos a ver esto de acá. A ver. No, que era f caracoles. F de x era igual a 1. Pucha.
1 sobre raíz de x. Entonces poníamos la definición, el límite de esto cuando tiende a 0, de 1 más 1 sobre raíz más variación de x, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos fuente, ¿no? Pucha, está que escribe horrible esto de acá. Esperen, tengo un toque para solucionar esto de acá. Bueno, seguimos, ¿no? Bueno, estábamos explicando parte de este ejercicio. Pero voy a poner un poquito más acá y se vea todo bien, ya. Bueno, la función que nos dieron era f de x igual a 1 sobre raíz de x, ¿no? Entonces, primero la definición teníamos que era un f de x más variación de x, ¿no? Eso va a ser igual a 1 sobre, en lugar de x se pone todo esto de acá, x más variación de x, y por eso está acá, ¿no? Ese es un punto. Y el otro simplemente, ¿no? Que era el límite, bueno, variación de x tiende a 0 de f de x más variación de x menos f de x, pero f de x está acá, ¿no? Sobre la variación de x, ¿no? Que lo tenemos acá. Entonces, visto eso de, bueno, la función no lo va a borrar. Seguimos viendo, ¿no? Ya, teníamos acá, ¿no? Esto de acá, ¿qué hacemos? Simplemente esto de acá pasa por acá, bueno, operamos, ¿no? Y esto de acá restando, y abajo quedaría esta multiplicación y multiplicado por el de acá, ¿no? Porque como si estuviera abajo sobre un 1, extremos por medios, quedaría abajo. Ahora aplicamos el límite a esto de acá, ¿no? ¿De qué manera? Bueno, en límites, ¿cómo podemos obtener esto de acá? Le sumábamos su conjugada, simplemente era raíz de x más la raíz de x más variación de x, y abajo también le sumábamos igual, raíz de x más esto de acá más variación de x, ¿no? Y al hacer eso había una diferencia de cuadrados, se tenía que eliminar todo, como vemos acá, y te va a quedar eso ahí, ¿no? Y va a quedar esto, abajo queda este resultado de acá. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Simplemente ahora reemplazamos, ¿no? O reemplazamos todo que llega a 0, o bueno, por así decirlo, acá ya hemos hecho el reemplazo y nos va a dar esta expresión. Entonces la derivada, o sea, tenemos la función de x igual a 1 sobre x, 1 sobre x, y su derivada va a ser igual a 1, bueno, negativo, ¿no? Sobre 2x raíz de x. Es por definición, estamos sacando la derivada. Es lo primero que debemos saber. La definición, no olvidar acá que hemos multiplicado por su conjugada, o sea, raíz de x más raíz de x más u, ¿no? Esto de acá. Arriba y abajo. Arriba, diferencia de cuadrados, se van las x, quedaría raíz de, bueno, diferencial de x, ¿no? El diferencial de x se va con el diferencial de x que estaba abajo y te queda el 1, pero negativo, ¿no? No olvides que este signo lo vamos a multiplicar acá. Y abajo simplemente estamos reemplazando el 0 y nos va a dar que esto de acá es la derivada, ¿no? Ahora, otro ejemplo. Si f de x es igual a x al cuadrado, calcular f de prima de x, ¿no? Igual, aplicamos lo mismo. Aplicamos lo mismo, en este caso, la definición, ¿no? Ahora, si es x más variación de x más variación de x al cuadrado, menos x al cuadrado, sobre variación de x. Acá aplicamos diferencia de cuadrados, o sí, simplemente aplicamos una pequeña diferencia, o también podemos distribuir. En este caso hicieron la distribución, se van los x cuadrado, me va a quedar diferencial de x, simplifico un diferencial de x, me va a quedar arriba me va a quedar un diferencial de x, simplemente sumándose, y eso sería 0 y los 2x que quedaba acá porque estos se van, ¿no? Y al final voy a tener un resultado que la derivada va a ser esto de acá, ¿no? Acá ve, esto de acá, este se va con este, acá quedaría raíz de x, 1 se va con este y acá 1 y te va a quedar este de acá, 2x más esto de acá 0, ¿no? 0 quedaría 2x, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Este se va con este, se va este, quedaría 2x, así que la derivada es este de acá, 2x. Vamos a hacer una con función trigonométrica, ¿no? Por ejemplo acá,
tenemos f de x es igual al coseno de x, calcular f' o la derivada que se dice. En este caso aplicamos la definición, ¿no? Coseno de x más variación de x menos coseno de x, ¿no? Ahora, acá aplicamos una entidad conocida que es la entidad de trigonométricas, ¿no? Esta de acá, que sería igual al coseno de x, el primero por el coseno, como es una resta, acá digo, como es una suma, sería una resta, menos el coseno, bueno, el seno de x por el seno de la variación de x, menos el coseno de k. Es decir, si yo tengo coseno k de alfa más beta, esto va a ser como el coseno de x por el coseno de beta menos el seno, bueno, el seno por el seno de beta. Y acá vemos, ¿no? Seno de x por el coseno de esto menos el seno de x por el coseno de variación de x menos coseno. ¿Qué hago acá? Simplemente veo coseno, voy a tratar de simplificar eso de ahí, ¿no? Y esto de acá, que veo acá el seno, simplemente lo dejaría ahí, ¿no? Ahora, acá esto de acá puedo agrupar, ¿no? Este pequeño grupo de aquí, que vemos aquí, ¿no? Acá, ¿lo ven? Eso está ahí. Y luego también podemos separar esto de acá factorizado, ¿no? Ahora, siguiendo resolviendo, tenemos que estos son límites conocidos, ¿no? El límite de variación de x sobre variación de x va a ser igual a 1. Entonces le voy a poner 1. Y va a quedar simplemente seno por 1, ¿no? En este caso, seno por 1. En cambio, el otro límite de acá que tenemos acá, esto de acá es 0. Este es el límite. Es por límites trigonométricos conocidos. Eso, bueno, se llevó en la unidad de límites. Se tiene que saber sobre eso. Por eso, 0. ¿No? Acá. Y simplemente nos va a quedar, en este caso, nos va a quedar el seno por 1 menos el coseno por el 0. Que en este caso sería seno de x menos 0. Bueno, menos seno de x, y por eso la derivada es menos seno de x, ¿no? Y bueno, aquí hay una infinidad de ejercicios que se pueden hacer, pero vamos a hacer un paso para el otro, bueno, el otro que vamos a hablar y no redundar mucho, ¿no? Si nos alcanza tiempo podemos explicar todos los ejemplos que pueda haber, ¿no? Vamos aquí. Ya. Acá. No, si la derivada de una función x se desea calcular en un punto x igual a x sub 0, simplemente se reemplaza x por x sub 0 en la definición, es decir, aquí. Teníamos que la definición es, por ejemplo, acá, f de x sub 0 igual al límite de variación de x cuando tiende a 0 del f de x sub 0 ya reemplazado más variación de x menos el f de x sub 0 reemplazado sobre la variación de x. Es decir, si queríamos calcular ya la derivada en un respectivo punto, o sea, la derivada cuando x vale 3, suponte, entonces el x de acá lo vamos a reemplazar ya por 3. Eso es lo que quiere decir. En un ejemplo se puede ver mejor y lo vamos a hacer ahorita para que se pueda entender. Por ejemplo, acá. Calcular f' de 1 o la derivada de la función cuando x es igual a 1. Si f de x es esto de acá. Entonces, por definición, y ya viendo esto de acá, podemos decir que f' de x cuando x menos 1 es igual al límite de f de x de, bueno, f de menos 1 más h menos f de 1. Acá hemos hecho un simple cambio de variable. Ese variación de x lo hemos hecho que valga igual a h también. Es una forma más práctica de poder ver también la definición de la derivada. Como el límite cuando h tiende y abajo va el h nada más, ¿no? Todo donde era esta de acá, variación de x, va a ser h, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente le ponemos acá f de menos 1 porque el x en este caso ya no es un x simplemente, es un
menos 1 y menos f de f a la menos 1 sobre h. Entonces aplicamos acá definición y vamos a ir reemplazando. En este caso sería la función 8 menos 2 veces x, que bueno, en este caso nuestro x acá era menos 1 sobre h, y el cubo menos 8 menos esto de acá. Que vamos a hacer, simplemente vamos a tratar de reemplazar, nos va a salir esto de acá. Desarrollando esto de acá nos obtenemos lo de acá. Vamos a ver que podemos simplificar, ¿no? Lo que se pueda, ¿no? 2, 2, 8, 8. Simplemente nos queda esto de acá. Quitamos un h cada uno y obtenemos esto de acá. Reemplazamos h en 0 y nos sale el valor que debe ser la derivada. Es una forma práctica también de poder hallar la derivada en un valor con la definición. Claro, con la definición ya quiero tener la derivada mediante la definición en el punto tal. Entonces simplemente aplicamos esta fórmula de acá, ¿no? F cuando x 0, f', ¿no? Entonces sería el límite de, bueno, en este caso han utilizado esta definición de acá, o bueno, con este cambio, cuando h tiende a 0, de la función de f de x, pero en x sub 0 ya, porque esto es x sub 0, más h menos f x sub 0, porque ya estamos reemplazando x sub 0, ya sabemos cuánto vale x sub 0, ya no solo es x, y abajo h. Esa es la única variación con la anterior, es que acá era x y acá tiene que ser x cuando no sabíamos que era x. Era en caso cuando queríamos hallar la derivada como una función. Pero ahora queremos hallar la derivada como un valor, porque estamos reemplazando un valor en la derivada. Entonces ese valor se reemplaza acá, ¿no? La otra definición que era cuando queríamos hallar la derivada como una función, porque en realidad te va a salir como una función la derivada. En realidad sería f de x sería, ¿no? Igual a f' al límite cuando h tiende a 0 de f de x sería más h menos f de x sobre h. La única variación es que estamos reemplazando, nada más. Ahora veremos la interpretación geométrica de la derivada. Consideremos una curva, ¿no? Y igual a f de x y un punto fijo p sub 0, donde x sub 0 y y sub 0 son sus coordenadas, y dicha curva sea L, S, o bueno, LS sea la recta secante que pasa por el punto x sub 0 y sub 0, o bueno, p sub 0 que sería el punto, y por el punto mx, y, pertenece a la curva, ¿no? Entonces la pendiente de la secante que pasa por los puntos p sub 0 y m es, ¿no? Hagamos una explicación del dibujo. Tenemos una curva C que es esta de acá, curviada, y tenemos una recta secante. Una recta secante es la que pasa por dos puntos, ¿no? El p sub 0 que es este, y el p y el m, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hallar la pendiente? Simplemente, a ver, quiero ver si lo tengo acá. Bueno, no la tengo, así que le voy a poner por si acaso. Simplemente la pendiente, sabiendo dos puntos, sería igual a y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0 es igual a la pendiente de la recta secante, dos puntos. Necesito saber dos puntos para tener esa idea, ¿no? La recta, o sea, por geometría analítica tenemos una curva que es esta. Vamos a señalarla para que se la vea tal vez de rojito. A la mal pulso. A ver, aquí. Bueno. No, bueno, no me sale bien la curva. Pero la curva está por acá. Les voy a señalar. No. Esta es la curva. Y ahora tenemos una recta secante. Tenemos una recta secante que es la de acá, ¿no? Y bueno, esta es una recta tangente. Primero trabajábamos con la recta secante. Teniendo dos puntos sería igual a los valores de y, bueno, y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. Eso es la pendiente. La pendiente es el grado de inclinación que tiene. Ahora, vamos a ver lo siguiente lámina acá. Y acá les pone, ¿no? La pendiente es igual de la recta secante, puede ser, vimos acá un ángulo, ¿no? Acá, este ángulo que se forma, o el ángulo que está acá, ¿no? Con el eje X,
también es la recta de o la pendiente de la recta. La tangente del ángulo es igual o es la pendiente de la recta secante, y también por la definición que puede ser y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0, o f de x menos f de x también, porque y era igual a f de x, ¿no? No olvidemos de que en este caso y es igual a f de x. Entonces podemos reemplazar con f de x o con simplemente y, también es válido, donde x es diferente a x sub 0, porque debajo no puede ser 0. Ahora, si m se aproxima al punto p sub 0, resulta que la variable x se aproxima a x sub 0, de tal manera que la variación de x se aproxima a 0, ¿no? O sea, esto menos x sub 0 es una variación, y variación de x se aproxima a 0, y lo cual hacemos una referencia al límite, o el concepto de límite. Por lo tanto, cuando el punto m x, y se aproxima al punto p sub 0, x0 y sub 0, la recta secante se transforma en una recta tangente. Una recta tangente es una recta, valga la redundancia, que solamente choca en la curva en un solo punto, solo un punto, como vemos acá. Acá ve, esto choca en este y en este, pero la recta tangente simplemente va a pasar por p sub 0. O sea, esta recta se va acercando aquí, que hasta aquí. Entonces esta recta es la tangente. O sea, se van a ir acercando estas cositas aquí. Se va a ir acercando, los dos se van a ir acercando hasta que llegará a un punto sub 0 donde tenemos la recta tangente. Entonces, por lo tanto, m se aproxima, y lo cual podemos decir que, bueno, lo que indica que el ángulo A tiende a coincidir con el ángulo θ, ¿no? Sí, eso es fácil porque tenemos acá un ángulo θ, ¿no? Que era el de la recta tangente, y el de la recta alfa, ¿no? Entonces, si esta recta de acá, al estar acercándose, o bueno, este punto estar acercándose acá, llega a coincidir con esta recta que es la tangente, podemos decir que alfa y θ son iguales, y sus tangentes también son iguales, ¿no? Por lo cual podemos decir que la tangente de alfa es igual a esto de acá, f de x sub 0 más la variación de x menos f de x sub 0 cuando x tiende a convertirse en la tangente de θ. Simplemente, para hallar el valor, aplicaremos el límite, o bueno, trataríamos de encontrar un valor, ya que viendo que esto de acá no es posible de repente encontrarlo de manera tan fácil, de manera algebraica aplicamos el límite. Pero si aplicamos el límite, ya estaríamos diciendo que es una derivada, ¿no? Porque es una variación cuando el límite tiende a 0. Entonces podemos decir que la pendiente de la recta tangente a una curva es la derivada de esa. Es la derivada reemplazada en ese punto de dicha curva. Entonces, acá, esto de acá es otra semejanza que podemos decir, ¿no? Aquí, y es la definición del límite. Entonces, luego la derivada de f de x por p sub 0, x sub 0, entonces representa la derivada mediante la pendiente de la recta tangente, ¿no? Bueno, se va a explicar de repente más a fondo, pero espero que al menos hayan tenido alguna idea, ¿no? Que esa recta se convierte en tangente, y esa tangente o esa pendiente de la recta tangente se halla mediante su derivada, o la derivada va a representar la pendiente de la recta tangente evaluada en el punto donde va a chocar esa recta tangente. Ahora, si f de x es una función que depende de los valores, entonces podemos denotar como y es igual, o bueno, y igual a f de x, entonces y' es igual a f'. Esas son las numeraciones, las formas de denominar de repente este tipo de nomenclatura de la derivada, como que podemos tener, antes habíamos visto este de acá, f' también puede ser igual a y', esto de acá puede ser igual a la derivada de la función con respecto al x, o también la dy sobre dx, o simplemente también dx, o la derivada en función de x de la función. Todas estas de acá son notaciones muy válidas para nombrar, para la derivada, ¿no? Pero la notación que más se usa es esta de acá, dy sobre dx, pero todas se usan. No, eso no significa que no sean válidas, todas son. Pero la notación no debe considerarse como una fracción, aunque lo parezca, el símbolo es para la derivada. En este caso, para derivadas, si nos estamos llamando simplemente derivadas, esto de acá no va a ser como una fracción, pero si nos referimos a variaciones de repente, no sé, de razones de cambio, ahí puede cambiar un poco la cosa. Pero cuando digo derivada, es una operación que se denota así y simplemente se va a denotar siempre así. Ahora, las razones de cambio son derivadas, pero con otra interpretación. La derivada simplemente acá como un operador, nada más. Un operador como sumar, restar, eso es la derivada también.
A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí es el cambio de variable, ¿no? Supongamos que x menos, bueno, esto de acá, y variación de x es igual a h, ¿no? Variación de x es igual a h. Entonces tenemos que h es igual a x menos x'. Entonces podemos decir que h tiende a 0, ¿no? O bueno, cuando esto de acá, cuando x tiende a x sub 0, h tiende a 0, por lo cual es mismo decir que esta de acá. Esta definición que es la que más se suele utilizar, ¿no? Por ejemplo, que decíamos que x es igual a variación de, o bueno, a x sub 0 más variación de x, donde x es igual a h, o variación de x es igual a h. Entonces h va a ser igual a x menos variación, bueno, menos x sub 0, cuando x tiende a x sub 0, entonces h va a tender a 0. Entonces quedamos con la otra, bueno, es la representación del límite simplemente escrita de otra forma, como la f de x va a ser igual al límite de h, en este caso va a ser h tiende a 0, y es la forma más fácil de poder entenderlo también, de x más h, bueno, era menos f de x simplemente sobre h, como vemos acá, donde x más h pertenece también al dominio, donde eso es importante, x más h pertenece al dominio, va a estar dentro del dominio. Entonces esta es otra forma. Entonces la definición, bueno, una función real de variable real y igual a f de x es diferenciable en el punto x igual a 0 si existe la derivada en el punto x igual a 0, es decir, f de x existe. Entonces una función real de variable es diferenciable. Este concepto es muy importante aprenderlo. Es decir, una función es diferenciable siempre y cuando existe la derivada evaluada en ese punto, existe el límite y por ende también es diferenciable la función. Definición, diremos que una función f es diferenciable en el intervalo a, b si la función f es diferenciable en cada uno de los puntos de su intervalo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trato de hallar la derivada, o bueno, de forma general, tiene que existir y también la derivada tiene que ser evaluable en esos puntos para poder decir que esa derivada, o bueno, es diferenciable la función. En todo su dominio tiene que ser diferenciable, más que todo. Entonces, por ejemplo, demostrar que la función definida por f de x, donde x2 de x3 medios por coseno de 1 sobre x, en donde x es mayor que 0 y 0 cuando x es igual a 0, es diferenciable en el punto x0. Para que sea diferenciable en el x igual a 0 debe existir f de x. En efecto, podemos decir que f evaluado en 0 es igual al límite aplicando la definición ya, bueno, más fácil, que es de h cuando tiende a 0 de 0, porque estamos reemplazando 0 más h menos f0 sobre h. Entonces límite de cuando h tiende a 0 de f de h menos f sub 0 sobre h. Entonces veamos primero para un lado, en la parte de acá, que f de h, no, porque h más 0 sigue siendo h, es igual a esto sobre h. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente podemos decir que espera, cuando x es 0, porque en realidad acá estamos evaluando f de x, ¿no? F de h menos f sub 0, y tendríamos esa expresión de aquí, y luego vamos a tener esta de acá, porque nos vamos a eliminar el h de abajo de esto y acá h0, ¿no? Si h0, 1 sobre 0 tiende al infinito, pero esto por definición de límite, bueno, por un límite conocido se conoce ya, y se puede decir que esto es 0. Luego podemos decir que f de x0 es diferenciable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque acá existe y son iguales también. Acá es 0 y acá arriba es 0. No, acá vemos que es 0. Cuando x es 0 es 0. Pero falta comprobar que esto sea 0 también y que exista, ¿no? Entonces por eso aplicamos la definición de límite en x0 y simplemente lo que tratamos de hacer es que esa función reemplazar, ¿no? Primero h y el otro con 0, y bueno, 0 por otro 0 sigue dando 0. Entonces esto sería cuestión de valor aquí, ¿no?
simplemente. Y nos damos con, bueno, vamos a dar con la sorpresa de que si acá es 0, 0 por algo, 0, entonces sigue dando 0, ¿no? Antes que evaluar esto, primero un número por 0 sigue siendo 0. Y ya, entonces podemos decir que esto es 0. Entonces luego podemos decir acá que en este caso, a ver, esperen, vamos, este ejemplo es muy importante. Podemos decir que f de x es diferencial en x igual a 0. Ahora, demostrar que la función f definida por esto de esta en x pertenece a los reales no es diferenciable en x0. No, es lo que nos dice. Demostrar que la función definida por f de x igual a 2/3 en x pertenece a los reales no es diferenciable en x igual a 0. Vamos a verlo eso. A ver. No, a ver, vamos a ver. Para que f no sea diferenciable en x igual a 0, debemos probar que f de x no existe. Es decir, primero tenemos que hallar la derivada y luego demostrar que eso no existe. Entonces podemos decir acá que f de, bueno, la derivada acá evaluando en 0 va a ser esto de acá. Simplemente va a quedar esto de acá y acá va a quedar esta expresión ya aplicando ya, porque ya sabemos cómo resolver este tipo de ejercicios, ya lo sabemos, ¿no? F de prima de x igual a 0, entonces podemos decir que el límite de h cuando tiende a 0, de 0 más h en f evaluado, y f de 0 sobre h es igual a esto de acá, hablamos y ahora reemplazamos 0, esto de acá no existe, por lo cual esto no es diferenciable en x igual a 0. Y otra manera de cómo demostramos eso de ahí. Ahí así, continuamos y bueno, explicarles algo también acá importante que no me gustaría olvidarme, que es por qué acá este límite de acá es 0, ¿no? Por ejemplo, acá el coseno va a oscilar siempre entre menos 1 y 1, pero este h va a ser 0. Y todo número multiplicado por 0, ya sea entre 1 y menos 1, va a ser 0. Por eso este límite es 0. Y como esto es 0 y este es 0, simplemente podemos decir que eso es, ¿no? Bueno, espérense, quiero... Y bueno, hacer también mención a este dato de aquí, ¿no? Una función f es diferenciable en el intervalo, ya sea en el intervalo que te den, ¿no? En el intervalo b, si f de o f la función es diferenciable para cada uno de los puntos en el intervalo. Y que es diferenciable significa que exista la derivada en tal punto que te quieran dar, ¿no? O de repente de manera general, pero debe existir en todos esos puntos. Tiene que ser definida para todos los valores que se están dando, sin excepción, ¿no? Bueno, continuamos acá y bueno, demostramos aquí que esto de acá no era diferenciable porque al final queda 1 sobre h medio y esto es 0. Si acá ponemos un 0, 1 sobre 0 no está definido, el límite no existe, entonces la derivada no existe, por lo cual la función no es diferenciable para todos los valores, es diferenciable para cierto rango, cierto dominio, ciertos valores para x, ¿no? Ahora, las derivadas laterales. Consideremos, bueno, la función, esto lo podemos hacer de manera, buscarlo de manera breve. Consideremos una función real de variable real y igual a f de x. Entonces la derivada de la función f en el punto x sub 0 por la derecha representado por f' x más en la parte superior, o es equivalente tanto esta de acá de h como f de x también en ambas formas, ¿no? Que era un x sub 0. Bueno, en este caso, cuando x igual a x sub 0, también representamos de esta forma, indefinidamente, también podemos decir, ¿no? Y bueno, si el límite existe, ¿no? O sea, esta derivada por la derecha, o el límite por derecha, o la derivada por derecha se le dice, consideramos una función real, ¿no? Entonces la derivada de la función f de x cuando x es igual a x sub 0 por la derecha la representaremos como f de prima de x sub 0 más, con un masito arriba, y está definido por esto de acá que vean, ¿no? F' de x llevando h trabajando con el h, pero si trabajamos sin el h también sería f de x más igual al límite de x cuando x tiende a x sub 0 más, ¿no?
igual a f de x más f de x. También podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero no nos hagamos más problemas y simplemente trabajamos. Ahora, también tenemos un límite por izquierda, que simplemente sería casi lo mismo, pero por izquierda, ¿no? F de x' sobre x con un menos en la parte superior igual a el límite de h cuando tiene 0 de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. Pero es cuando un 0, en este caso el 0 sería un 0 por izquierda, este sería un 0 por derecha, ¿no? Y acá f de x por izquierda simplemente y ponemos esta parte como una resta, ¿no? Simplemente es como si estuvieras haciendo un cambio de variable que te está a disposición dando eso de, ¿no? En este caso, cualquiera x más h, pero x más h es igual a x. Entonces ahí lo tenemos. Igual abajo. Ahora, si ambos límites existen, podemos decir que el límite en general, bueno, si ambas derivadas existen, entonces la función o la derivada de la función existe y es diferenciable. Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo pequeñito, f de x, donde x sub 0 más y f de x sub 0 menos en x igual a x sub 0 si f de x es igual a esto. En este caso ya f de x sub 0 más f de x sub 0 menos, ¿no? En x igual a x. O sea, hallar los límites laterales en esto de acá. Para la solución, f de prima de x2 más igual al límite, porque vamos a trabajar con 2, tanto por izquierda, que tenemos acá en la parte de acá. Esto sería por izquierda y esto sería por derecha, porque está aquí, ¿no? Entonces podemos decir utilizar la regla para la izquierda y la regla para la derecha, ¿no? Acá es 8 y acá es 8. Si ambos son iguales, diremos que la derivada de una función f de x existe en el punto x sub 0 si sus derivadas laterales existen y son iguales. Es decir, existe f de x, entonces f de x es igual a f de x menos, ¿no? La derivada tanto de la izquierda por la derecha son iguales. Bueno, esta forma de resolverlo diríamos otra forma, pero vamos a pasar a algo de repente que vaya a ser un poquito más importante, que hacer especificaciones en esto. A ver. Ya. Eso es algo que de repente vamos a tratar ahorita sobre las reglas de derivación. Lo pasamos a cosas anteriores porque de repente no son lo que pueda de repente ser un poquito importante, pero sí es bueno estudiarlo. Pero ahorita como el tiempo hay que avanzar. Bueno, primero, la derivada de una constante es 0, ¿no? Siempre, la derivada de una constante es 0. Después veremos ejemplos aplicativos. La derivada de una función identidad es 1. O sea, f de x, su derivada es 1. Si fuera una constante es 0. La derivada de una función potencial simple. Si esto es f de y igual a f de x igual a x a la n, entonces su derivada sería el n baja a multiplicar por x y le quito el n1 en cualquier número real. ¿No? Ahí están sus demostraciones, pero no haremos hincapié en las demostraciones. La derivada de un producto de función por el escalar. Simplemente el escalar sale con es constante y derivamos la función acá. Tenemos esa función, simplemente derivamos la función y el escalar seguiría multiplicando dicha derivada de la función. Seguimos acá. La función es de dos, bueno, suma de dos funciones. Simplemente distribuyo la derivada para cada una, para cada función, cuando estoy sumando dos funciones. La derivada de un producto. Acá hay que aprender algo. La derivada de esto, de f de x por g de x, va a ser igual a su derivada. Su derivada va a ser igual a la primera sin derivar por la segunda, derivando más la primera derivada por la segunda sin derivar. Primero deriva la primera por la segunda sin derivar. Bueno, digo, la primera sin derivar por la segunda derivando, más la primera derivada y la segunda sin derivar. O también lo puedes plantear en el otro orden que tú
quieras, ¿no? Como por ejemplo, así, ¿no? Espérate. No, por la segunda sin derivar igual a la segunda derivando por el f de x. Pucha, se volvió a medio como querer adagiar un poco, pero no hay problema, espérense. Deme un toque. Bueno, ¿no? Decíamos que la regla de derivación, caracoles. Bueno, decíamos que la regla de derivación acá de un producto era, por ejemplo, la derivada en el primero sin derivar por el segundo derivando más la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿no? También puedes aprenderlo como primero derivando por el segundo sin derivar más el segundo derivado por el primero sin derivar, ¿no? Y eso es más fácil porque te permite aprenderte acá en cuanto a la regla de los cocientes. Un cociente, ¿no? Que era el primero derivado por el segundo, en cambio menos. Anteriormente para la multiplicación era más, acá es menos por el segundo derivado por el primero sin derivar sobre el segundo elevado al cuadrado, donde g de x o esta de acá tiene que ser diferente a 0. También tiene su demostración, pero no veremos esto de acá. Simplemente vamos a ver unos ejemplos también y un resumen de repente de lo que viene siendo esto de acá, ¿no? A ver, espérense, déjenme un toque para arreglar esto. Ya, bueno, y acá haciendo un resumen, ¿no? Sobre las reglas de derivación básicas, más básicas que puede haber, tenemos aquí, ¿no? Cuando f de x es constante, la derivada es 0. Cuando f de x es una función, o bueno, identidad que sea igual a x, igual a 1 la derivada. Cuando y es igual a k por una función, ¿no? Podemos decir que es k por la función. O sea, es k constante, sale afuera y solamente derivamos la función. Cuando es una potencial, simplemente el n baja a multiplicar y elevamos, o bueno, el x queda elevado al n restándole una unidad. Luego, a ver, esperen. Ya, luego la función de una suma o ya sea una resta, simplemente distribuimos la derivada para cada uno. Ahora en una multiplicación, lo que haríamos aquí sería igual a la derivada de y sobre x, bueno, la derivada de la función sería igual a la multiplicación, bueno, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado, en este caso sumado en un cociente sería igual a la derivada de g, bueno, el primero derivado por el segundo sin derivar menos el segundo derivado por el primero sin derivar sobre el segundo elevado al cuadrado. Son algunas reglas básicas de derivación. Ahora veremos algunos ejemplos prácticos para aprenderse esas reglas de derivación, ¿no? Por ejemplo aquí, hallar la derivada de las funciones y f de x no es igual a k. ¿Qué aplicamos? La derivada de, si tenemos f de x igual a x a la n, su derivada va a ser igual a n por x n menos 1. Entonces, aplicamos esto de acá y lo que hacemos primero, reescribimos esto de acá queda así, ¿no? Pero esto acá puede ser x a la menos 3, ¿no? Porque paso arriba por la exponentes más 4x. Ahora, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es derivamos, ¿no? Esto de acá. El 7 pasa a multiplicar y quedaría 6, porque 7 menos 1 es 6. El 5 pasa a multiplicar y quedaría 4, 5 menos 1, ¿no? Menos, porque los signos se mantienen. Bueno, en este caso sería menos 3, ¿no? El menos 3 baja acá y menos 3 menos 1 menos 4 más la derivada de una función identidad, ¿no? Porque el k sale afuera. Derivada de x es 1 y queda 4 por 1, 4. Y simplemente volvemos a escribir y tenemos la derivada acá. Ahora, otro ejemplo. La derivada de un producto,
¿no? Por ejemplo acá, ¿qué hacíamos? Derivamos este primero por el segundo sin derivar. En este caso yo lo trabajo así. Acá nos suelen trabajar a veces un poco diferente, pero no hay problema, ¿no? Y luego derivabas, ¿no? En este caso vamos a empezar, bueno, este de acuerdo está acá, ¿no? El primero derivando, bueno, primero lo vamos a derivar por el segundo más el segundo derivado por el primero sin derivar, ¿no? Entonces simplemente lo que hacemos es acá derivamos esto de acá, ¿no? Acá por regla de exponente baja el 5 y queda x a la 4, acá quedaría 2, ¿no? Por esto de acá, que no se va a hacer nada, se queda igual, por esto de acá que queda igual, y acá si derivamos que este sería 3 y queda el 2 como exponente, acá el 2 por x, porque este x queda como x, o en x al cuadrado queda x, más 1 y derivada de una constante 0. Simplemente operamos, multiplicamos, simplificamos y tenemos lo de acá. Ahora, en la derivada de un cociente, derivábamos el primero, ¿no? Acá el primero por el segundo sin derivar, menos el segundo derivado por el primero sin derivar, sobre el segundo al cuadrado. Y simplemente aplicamos lo anterior, ¿no? Acá derivamos esto de acá, así que sería 3x al cuadrado más 2 por 2, 4x y una constante 0, menos, acá se quedaba igual y derivamos esto, ¿no? 4x al cubo, acá sería 3x al cuadrado, acá, y esta identidad queda como 1 y 1, y abajo el cuadrado. Si quiero puedo seguir, multiplico o resto o también puedo dejarlo así, ¿no? Pero es más ordenado, es realizar las operaciones correspondientes y simplificar lo más que se puede, ¿no? Esos serían ejemplos claves tal vez, ¿no? Donde se puede aplicar esos tipos de... Y en cuanto a la derivación de una función compuesta, es un proceso un poco más largo, pero siempre se, se deriva en función de lo que está adentro, ¿no? Pero en este caso vamos a quedar ahí y vamos a tratar de resolver unos ejemplos más, o bueno, vamos a tratar de resolver estos ejemplos más un poco más explicados, ¿no? Y también, como tenemos un poco de tiempo, que todavía nos quedan unos minutos para terminar la grabación, así que podemos seguir, ¿no? Vamos a hacer esto de acá en una página aparte tal vez, ¿no? Vamos a hacer el recorte. A ver, esperen. Ya, a ver, vamos a resolver este ejercicio que está acá, ¿no? Simplemente esto de acá, primero lo escribimos de una manera más apreciable, ¿no? El x queda como 7 más x a la 5, y ahora esto de acá por ley exponente pasaría x a la menos 3 más 4x, ¿no? Ahora simplemente lo que hacemos aquí es aplicar derivada, bueno, vamos a poner más arribita, ¿no? Lo que hacemos simplemente acá es explicamos que la derivada va a ser igual a esto baja abajo, ¿no? 7x, y esto de acá se le resta 1, 6, más el 5 baja abajo y al 5 se le quita 1, 4. Este menos 3 queda como menos 3 porque más por menos es menos x, y elevado a la menos 4 porque menos 3 menos 1 menos 4, más 4, y la derivada de esto es 1, así que por 1. Ahora ordenamos un poco mejor y nos va a quedar que la derivada va a ser igual a 7x a la sexta más 5x a la cuarta menos 3 sobre x a la cuarta, ya pasando abajo, ¿no? Más 4. Y esa es la respuesta del primer ejercicio aplicando regla de derivación, ¿no? Espérense, quiero quitar esto que sale
Bueno, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejercicio de aquí. Vamos a sacar, a ver, ¿dónde está el recorte? Esto no me deja ver. Vamos a hacer esto de acá. No, acá. Vamos a tratar de resolver este de acá. No, a ver, ¿qué hacemos primero? Es la regla de un producto, ¿no? Entonces acordémonos que la derivada de un producto aplicando sería igual a la derivada del primero, x a la quinta más 2x, que lo vamos a derivar, por este que queda sin derivar, más x al cuadrado más x más 7. Ahora esto se le suma la derivada del segundo, que sería x al cubo más x al cuadrado más x más 7 derivado, ¿no? Y esto de acá por x a la quinta más 2x, ¿no? Simplemente derivamos, ¿no? Acá estamos derivando, ¿no? Esto de acá sería 5x a la cuarta más 2 y se queda como 1, ¿no? Esto de acá multiplicado por esto de acá queda igual más x al cuadrado más x más 7, ¿no? Más, esto si lo derivamos, quedaría como 3x al cuadrado más 2x, por el resto 1 y el 2 baja, ¿no? El 2 baja y el resto 1, más 1 y esto queda 0. X a la quinta más 2x. Ya. Y bueno, eso sería bueno, esa sería parte de la respuesta, porque lo único que va a faltar acá simplemente es operar, ¿no? Hacer la respectiva operación, simplificamos, sumamos nomás, cosas sencillas, ¿no? A ver, otro más, veamos acá. El tercero también. A ver. Esperen, vamos a ponerlo al otro lado, a ver dónde está el recorte. Acá está el recorte. Página actual, no, nueva. Vamos a hacer esto de acá bonito. A ver, esperen. Y ya está. Ahora vamos a hacer esta derivada, ¿no? La derivada de un cociente va a ser igual a la derivada del primero, que bueno, la derivada del de arriba, x al cubo más 2x al cuadrado más 7 derivando por x a la cuarta más x al cubo más x, menos la derivada del segundo, x a la cuarta más x al cubo más x por x al cubo más 2x al cuadrado más 7. Simplemente lo que hacemos, derivamos, quedaría 3x al cuadrado más 4x, ¿no? Y como constante de una, digo, derivada de una constante es 0. Seguimos acá. Queda igual, ¿no? X a la cuarta más x al cubo más x menos la derivada de esto de acá, que sería 4x al cubo más 3x al cuadrado más la derivada de x 1 por esto de acá igual x al cubo más 2x al cuadrado
un poquito más 7. Y bueno, simplemente operamos, restamos y ordenamos, nada más. Y esa sería la parte del ejercicio, ¿no? A ver, vemos qué tal vamos. Todavía tenemos 5 minutos y vamos a seguir. Vamos a hacer con la definición del límite. Vamos a ver dónde está eso. Antes. Eso estaba en el anterior, creo, si no me equivoco. Vamos a buscarlo. Este de acá, ¿no? Vamos a hacerlo por aquí mejor. No hay tanto problema. A ver. Para no hacer más hoja, ¿no? A ver, esto era así. Vamos a aplicar la definición ya, la que vamos a usar. Si f de x nos dan que es 1 sobre raíz de x, ¿no? Nos piden encontrar su derivada aplicando la definición. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos la definición, ¿no? La derivada de una función es igual al límite cuando x tiende a h. No, miento. Cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, ¿no? ¿De qué función? De f de x más h sobre f de x, y esto de acá dividido entre h. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos, ¿no? La derivada de la función va a ser igual al límite de h tiende a 0, no de, que esto sería 1 sobre raíz de x más h, ¿no? Ya vamos a borrar por acá, menos 1 sobre raíz de x, y esto va a estar dividido entre h. Seguimos, ¿no? Por acá, esto de acá, bueno, aplicando esto de acá por allá, por acá y abajo, ¿no? Sería raíz de x menos raíz de x más h sobre el h que va a multiplicar a todo esto de acá, que era raíz de x por raíz de x más h. Bueno, esto de acá va a ser más largo, creo, de lo normal. No iba a quedar. Ahora queda, y esto, caracoles, no se cambió. Y esto, cuando h tiende a 0. ¿Qué hacemos, no? La que hacemos, acá vamos a multiplicar por su conjugado. Raíz de x más raíz de x más h sobre raíz de x más raíz de x más h, ¿no? Como pueden ver, vamos a tener que aplicar justo una diferencia de cuadrados, ¿no? El h tiende a 0 y acá, ¿no? Esto sería x menos x más h sobre h por raíz de x por raíz de x más h por raíz de h más raíz de x más h. No, acá las x se van, no, esto de acá va a cambiarse y esto de acá se convertiría en un menos h, ¿no? Si hacemos un cambio, acá se va. Al final nos va a quedar acá a ver, espérense, hubo una desconfiguración. Ya está, ya se arregló. Hubo una desconfiguración, ya está. El límite de h cuando tiende a 0 de menos 1
sobre raíz de x sobre raíz de x más h, todo esto de acá multiplicado por raíz de x más raíz de x más h. Entonces, viendo bien este plano de acá, ¿qué podemos decir, no? Vamos a reemplazar 0. 0, ¿no? Quedaría como x, ¿no? Y acá, raíz de x dos veces raíz de x, ¿no? Y arriba queda el 1, por algo el resultado quedaría menos 1 sobre x, bueno, 2 veces x por raíz de x. Y ahí tenemos la derivada mediante la aplicación del límite de un ejercicio, ¿no? Que vamos a ver otro más por acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Vamos a ver la derivada del coseno, ¿no? F igual al coseno. Vamos a hacerlo por acá, ¿no? Vamos a escribir. Tenemos f de x es igual a coseno de x y nos piden hallar la derivada. ¿Qué vamos a hacer? Límite, ¿no? Límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos coseno de x, eso de acá sobre h. Aplicamos una entidad trigonométrica del coseno, que sería el coseno de x por el coseno de h menos el seno de x por el seno de h, y esto menos el coseno de x y todo esto de acá dividido entre h, ¿no? Ahí. Y esto de acá aplicar el límite cuando h tiende a 0. Podemos agrupar. Acá vamos a agrupar este sector de aquí con el menos, un sector como un límite de h tiende a 0 de un menos seno de x por el seno de h, esto de acá, sobre h, con su signo, claro, y acá sería igual a, bueno, una suma, ¿no? Porque va a estar sumando por el coseno, en este caso, coseno de x, ¿no? Espera. Esto sería, ¿no? Vamos a sacar el menos coseno, a ver. Y esto sería igual a 1 menos, porque coseno de h sobre h. Por límites trigonométricos, esto de acá va a ser 1, o sea, aquí, este de acá. 1 menos seno va a quedar el menos seno de x menos, esto de acá es 0, por lo cual la respuesta menos seno de x. Entonces podemos decir que la derivada de la función es igual al menos seno de x. La derivada de coseno es menos seno de x, ¿no? Y bueno, a ver, vamos, ya esos serían los ejemplos que tenemos. De repente podemos ver otros más tal vez, pero ahí está, ¿no? Espero que haya sido de ayuda y bueno, ¿no? A cuidarse y hasta la próxima.